patología, normalmente o sea, más en realidad eso se les va a aparecer más en imágenes, la cabeza, o sea, en un cráneo que tiene muchísimos agujeritos, ¿sí? Y eso es muy característico del mieloma múltiple. Eh, Después el linfoma de Burkitt, o sea, el sinónimo que sí o sí, o sea, igual les voy a pasar todo, no te preocupes, les voy a pasar, no te preocupes. O sea, pero es para que tengan en mente nomás las cosas que sí o sí tienen que mirar. Si es que todavía no leyeron nada de hemato, lo que quiero que miren sí o sí es mieloma múltiple. Quiero que miren linfoma de Burkitt, que es el del cielo estrellado. Eso es el que sí o sí quiero que miren. Después hay uno de linfocitos B difuso. O sea, les digo exactamente, se llama linfocitos, o sea, linfoma difuso de linfocitos B grandes. Lo que se había preguntado, eso se preguntó en el visual. Y lo único que preguntaba era que el marcador era CD16, creo que era la pregunta. Tipo, se preguntó que el marcador de esa patología era CD16 o el 56, no me acuerdo cuál de los dos, pero se preguntaba por el marcador y básicamente sabiendo que eso es un marcador del linfocito B, podrías marcar, o sea, no era así no te preguntaba toda la patología, sino que era una inmunohistoquímica que tenías que saber los marcadores, ¿sí? Entonces, lo que tienen que repasar entonces sí o sí, pero sí o sí van a ser entonces linfoma de Burkitt, mieloma múltiple y el linfoma de linfocitos B grandes, ¿sí? Entonces esos tres sí o sí, que son los que más se suelen preguntar. Y también el linfoma de Hodgkin, ¿sí? El linfoma de tipo Hodgkin es el que se suele preguntar también, ¿sí? Entonces esos cuatro es lo que me interesa que sí o sí miren al menos rapidísimo, al menos del resumen. O sea, hay esas partecitas chiquititas en celeste. Si es que no tienen nada de tiempo, entonces miren eso de la parte teórica, ¿sí? Igual les voy a pasar el VPT que había usado el año pasado. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver la parte de partes blandas. O sea, como les dije, la clase que ustedes tienen en serio es súper mega de la gran puta. En serio, Eso en serio me sorprendió. La clase de partes blandas, que está bastante completa. Le agregué igual algunas imágenes y le quité algunas cosas teóricas que no eran necesarias exactamente ahora para repasar, ¿sí? Entonces vamos a ver la clase un ratito, ¿sí? Eh, a ver, les voy a poner. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí, súper. Entonces, básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es, sí, la profe habló muchísimas cosas teóricas, pero lo que a mí me interesa es la clasificación, sí, que eso sí o sí tengan bien en mente. No se compliquen tanto con estos que son más inconstantes, son más difíciles de encontrar, que son los tumores vasculares y los tumores de nervios periféricos. No se compliquen tanto con esta parte, sino que los más conocidos, ¿sí? Que es justamente en los que ella hizo hincapié, ¿sí? Que son los de origen adiposo, fibroso, del músculo esquelético, del músculo liso y de origen incierto, ¿sí? El leiomioma y el leiomiosarcoma, ¿dónde lo habíamos estudiado ya? Útero. En útero, ¿sí? Entonces, más o menos, entre todas estas cosas, lo que podemos sacar que nosotros ya estuvimos más o menos familiarizados es en el leiomioma, ¿sí? Que vamos a ver que el leiomioma que nosotros veíamos en útero tenía todas las clasificaciones, si era submucoso, si era, o sea, de acuerdo a la ubicación, si era está de acuerdo a esa clasificación, está de acuerdo a esa ubicación, entonces se daba su clasificación. Pero acá hablamos del leiomioma que se presenta en cualquier parte donde hay músculo liso. Inclusive ella les puso una imagen que ese leiomioma, o sea, el leiomiosarcoma, se producía en el músculo de un vaso sanguíneo, ¿sí? Entonces, acuérdense que todos los lugares donde o sea, donde se presenta el músculo liso, entonces se podría presentar un leiomioma o leiomiosarcoma, ¿sí? Entonces, o sea, esta diapositiva es la que quiero que tengan bien grabada y si es que todavía no lo hicieron, o sea, lo que les va a recontra ayudar, al menos hoy antes de dormir, lo que quiero que hagan siempre es los esquemas, como prácticamente todo lo que dimos lo que damos para este parcial, es casi todo tumoral, o sea, todo lo que vimos en piel, todo lo que vimos en neuro, todo lo que dimos en partes blandas y todo lo que dimos en hueso, tiene una parte benigna y tiene una parte maligna. ¿Sí? Entonces, si por ahí les llega a confundir, en serio, al menos tómense un tiempito, o sea, media hora por ahí, de hacer un esquemita así rapidísimo de cuáles son las lesiones benignas y cuáles son las lesiones malignas. En serio, les recontra va a ayudar, al menos mañana cuando tengan las opciones, al menos puedan descartar, porque eso, por ejemplo, es una característica de este parcial,
que sí se mezclan muchas cosas benignas y malignas, que era, hija, o sea, tipo, cómo diferenciar exactamente, porque se parecen muchos en las imágenes, pero ciertas características clínicas nos llevan hacia una malignidad, entonces nosotros podemos descartar las opciones. ¿Está bien? Entonces, si algo sí o sí tienen que hacer, al menos antes, o sea, esta noche sí o sí, es hacer un esquemita de cuáles son benignos y cuáles son malignos en todas las patologías que estuvimos estudiando. ¿Se entiende? ¿Sí? Vale, profesor. Súper. Entonces, eso en serio les prometo que les va a ayudar muchísimo. Yo no hice, por eso a mí me confundió todo. En serio, yo les prometo que yo así en serio terminé el examen y yo juraba que por ejemplo, el osteocondroma era maligno, por ejemplo. Entonces, con eso le digo todo. Yo en serio me recontra confundí en este parcial porque en este parcial para nosotros entraba renal también, que si se acuerdan era inmenso, era larguísimo. Y en serio, no, esta última parte ya no, ya no entraba más. ¿Sí? Entonces eh, tengan en cuenta eso, ¿sí? Entonces, eso les va a ayudar a entender bien las opciones, o sea, para descartar las opciones, ¿sí? Entonces, los tumores de partes blandas, entonces, con respecto al tejido adiposo, es el más fácil, pero es el más preguntable, ¿sí? El que siempre se pregunta es el adiposo que tiene alipoma y tiene liposarcoma, ¿sí? Entonces, atiendan bien que en general, las preguntas de esta parte, o sea, la parte de, siempre se pregunta lipoma, siempre se pregunta liposarcoma, ¿sí? En mi parcial me acuerdo que esa como para nosotros todavía era proyectado, así como era antes. Me acuerdo que en la opción sí me recontra confundía, les prometo que en serio me confundía mucho esta parte porque no estudié bien. Estaba entre lipoma y liposarcoma, estaban las opciones, ¿verdad? Y para mí en serio era, o sea, para mí yo juraba que era un lipoma, ¿verdad? Pero feroz liposarcoma, ¿verdad? Había sido. Y en la siguiente, o sea, ponerle que era el tema 3 y en el tema 4 el siguiente tema nomás luego ya era un lipoma. Entonces era claramente que el anterior era liposarcoma. Sí, o sea, se veía que eran diferentes en la micro, pero yo no sabía identificar exactamente cuál era cuál. Sí, entonces atiendan bien por eso para poder identificar. Y yo sabía que el tema anterior ya estaba mal, al menos el siguiente estaba seguro que era lipoma, pero el anterior no me acordaba cuál era la opción de liposarcoma y bueno, perdí ese punto. Me acuerdo bien porque en serio no podía diferenciar tanto estos temas, ¿sí? Entonces, para que tengan en mente en general, tengan así como concepto general lo que era de una neoplasia, ¿sí? Los tumores benignos siempre van a tener una cápsula y atiendan bien las células son, las células de lo que sería el lipoma, van a ser tejido adiposo maduro, o sea, que va a ser tejido adiposo normal, por decirlo así. ¿Y qué pasa en el liposarcoma? El liposarcoma en realidad tiene sus variantes que vamos a mirar enseguida, que les hizo bien hincapié la profe en la clase, pero tiene otras unas pequeñas variedades. Pero lo más clásico es que se presente de esta manera, ¿sí? Se presentan los lipoblastos, o sea, serían ese tejido adiposo bastante particular por el hecho de que no son exactamente maduros, sino que están en proceso de formación y se acumulan, ¿sí? Entonces, al menos para que tengan así más o menos en mente, si por ahí se acuerdan, para que tengan como un esquema general, el lipoma se parece mucho a un tejido adiposo blanco o a un tejido adiposo normal. Y en el caso del liposarcoma, se parece más, si se acuerdan, teníamos el tejido adiposo pardo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eran más chiquititos, eran más redonditos, o sea, eran más celulares? Entonces, esto era algo que nosotros, o sea, podemos compararlo en chiquitito estos lipoblastos con los adipocitos de ese tipo de tejido adiposo, ¿sí? Entonces, para que puedan mirar, lo que tienen que tener en cuenta es que o sea, estos núcleos están más o menos unidos y fíjense cómo parece que están, o sea, parecen que estos adipocitos en formación es como que más o menos destruyen o tipo, da la impresión de que están comiendo el núcleo, ¿sí? O que están invadiendo el núcleo, ¿sí? Entonces, el núcleo se ve bastante deforme, ¿sí? Entonces, eso es una de las cosas que les va a poder ayudar. O sea, que normalmente se ven los núcleos deformes, alrededor se ven muchos adipocitos toditos encimaditos, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos acá, nos fijamos que en el lipoma, entonces nosotros vamos a ver esto que les muestro acá, que corresponde a un tejido adiposo normal, ¿sí? En el caso del liposarcoma, obviamente, una de las características que vamos a ver es la atipia celular, ¿sí? Vamos a ver mayor cantidad de celularidad, como en este caso, o sea, no es igual a este esquema que vimos acá. Como les dije, tenemos varias clasificaciones otra vez del liposarcoma, pero al menos podemos mirar
que esto que está acá en el centro, o sea, fíjense cómo parecen muchos tejidos adipocitos chiquititos, que esto le está invadiendo a lo que sería un núcleo grande. O sea, eso da la impresión, ¿sí? Entonces, ese esquemita que les mostré hace rato, entonces, es esto que está acá, ¿sí? Pero en general se presenta luego con mayor celularidad. Entonces, el lipoma, lo que tienen que saber, esto, por ejemplo, ya fue pregunta de final, inclusive, yo me acuerdo que en mi final me salió la neoplasia benigna, o sea, el tumor benigno más común de partes blandas en el adulto, ¿sí? Entonces, atiendan bien que si dice tumor benigno, o sea, si dice tumor en general, o sea, tumor, en realidad decía el tumor más frecuente, no decía ni benigno ni maligno, ¿sí? Pero se dio al lipoma, ¿sí? Pero tengan como concepto claro que el tumor benigno, o sea, el tumor benigno más frecuente de partes blandas, entonces es el lipoma, ¿sí? Pero también se les puede preguntar, como tumor a secas, sin decir que es maligno o sea, benigno maligno, eh, tengan en cuenta que sigue siendo la respuesta, sigue siendo el lipoma, ¿sí? O sea, que es súper frecuente el lipoma en general, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta entonces que van a ser tumores bastante blandos y suelen curarse ya a la resección, o sea, se suelen resecar porque normalmente tienen límites bien definidos, son tumores amarillos, con bordes bastante regulares, ¿sí? Así como normalmente se suele presentar luego en eh, los tumores benignos, pero la característica es que es bastante amarillo, ¿sí? Lo que tienen que siempre es mirar bien la micro de esta parte de partes blandas. Lo que tienen que tener como concepto y no se asusten es que todas las macros se parecen muchísimo, ¿sí? En general se parecen mucho, pero siempre les va a aparecer también la micro, ¿sí? Entonces va a aparecer macro y micro para poder marcar los temas, ¿sí? Entonces, mirar la micro es sí o sí la clave, al menos en este PPT que les puso la profe, siempre mirar bien la micro, ¿sí? No tanto la macro, tipo la macro sería un poquito más complementaria, ¿sí? Cosa que, por ejemplo, en neuro, por ejemplo, mucho de la macro también nos ayudaba si tenía aspecto gelatinoso, si invadía más el cerebelo, si invadía más el cerebro, eran parámetros importantes en la macro. Pero en esta parte de partes blandas, la micro es lo que va a predominar, ¿sí? Entonces, eso es súper importante también que atiendan. Entonces, acá nosotros vemos tejido adiposo bastante normal, entonces nos fijamos que está bastante delimitado, es amarillo, no tiene zonas de necrosis, no tiene zonas de hemorragia, entonces esto le llamamos lipoma. El liposarcoma, vamos a tener en cuenta, atiendan que bien, súper bien, porque las zonas de presentación normal, lo primero que tienen que saber es que la primera zona donde normalmente se suele afectar es el retroperitoneo o el muslo, ¿sí? Normalmente se suele presentar, en el retroperitoneo se suele presentar como masas bastante grandes, ¿sí? Puede ser perirrenal, pero también en el hombro, ¿sí? Y a nosotros nos salió justamente el tema del liposarcoma, era una feroz cosota en el hombro y en serio no se entendía el huevo que era un hombro. En serio, esa imagen no sé de dónde rayos habrán quitado. Y si llega a salir algo y si ustedes logran identificar que eso es hombro, miren bien y duden bien de si eso es liposarcoma, ¿sí? Por las dudas, si les sale un tema parecido, o sea, no tengo la imagen, pero demasiado me acuerdo que nos salió un hombro, así que era una cosa inentendible, era una masa demasiado grande. Pero en la micro se podía ver que al menos estaba seguro que eso podría llegar a ser algo maligno, ¿sí? Entonces eso era liposarcoma. Entonces fíjense en esta imagen, por ejemplo, que les puso en la clase, esta imagen corresponde a un liposarcoma, que esto corresponde a la grasa perirrenal, ¿sí? Entonces esto teóricamente es un riñón y esto vendría a ser el tumor, el liposarcoma, ¿sí? Fíjense que ya tiene zonas de hemorragia y tienen esta cavidad, por ejemplo, que probablemente tuvo inicialmente una necrosis, ¿sí? Entonces, fíjense que si vemos zonas hemorrágicas, ¿sí? Independientemente a qué tejido estamos, vemos que son más amarillentos, ¿sí? Y el liposarcoma se caracteriza por el hecho de que normalmente ya son tumores más sangrantes, ¿sí? O que tienen necrosis, ¿sí? Así como los demás tumores malignos son clásicos los focos de necrosis y los focos eh, de hemorragia, ¿sí? Entonces, eso sí o sí, miren. Fíjense que esto ya es mucho más feíto, ¿sí? Pero ¿qué les ayudaría a marcar de que esto es eh, un tumor de tejido adiposo? ¿Qué ven de particular en esta imagen?
No puede ser que es amarillito. No tanto. Parece medio subcutáneo. Exactamente, esa es una de las cosas que tienen que mirar sí o sí, ¿sí? Fíjense que esto que les muestro acá parece piel, ¿sí? Esto que les muestro acá, o sea, en realidad algo es piel, ¿verdad? Entonces ven que tienen algunos pelitos acá, pero fíjense que esto es piel, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que veo por debajo de la piel? ¿Sí? Entonces, obviamente acá, por ejemplo, nosotros podemos llegar a encontrar tejido adiposo, ¿sí? Que vemos acá lo normal, y fíjense que en esta zona está proliferada ese tejido adiposo, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta que nuestros diagnósticos diferenciales, de acuerdo a la ubicación, también es importante que acá nosotros podamos llegar a encontrar cualquiera de ellas, pero normalmente fíjense que lo que sigue, la línea, o sea, la línea que sigue y la capa que falta, en este caso, fíjense que acá sigue el tejido adiposo normal, ¿sí? Y acá, a partir de acá, comienza a faltar ese tejido adiposo, ¿sí? Entonces, ¿de dónde puede ser que salga eso? Y probablemente de ese tejido normal, ¿sí? Esto comenzó a proliferar y se comenzó a malignizar, ¿sí? Obviamente, o sí, nos podría llegar a ayudar el hecho de que sea más amarillito y todo lo demás. Obviamente, en esta imagen, por ejemplo, tendríamos que mirar siempre la micro, ¿sí? En casi todos los tumores, como les dije, de partes blandas, miramos la micro porque, de acuerdo a la zona de origen, esto puede ser muscular, puede llegar a ser de la parte del tejido conjuntivo, o sea, puede ser una fibromatosis y todo lo demás, ¿sí? Entonces, eso siempre tenemos que mirar. Entonces, las diferentes variantes que nosotros vamos a ver, ¿esto les parece benigno o les parece maligno? Benigno. Benigno o maligno. Maligno. Ah, Maligno. sí. Hay chiquititos, lo siento. Maligno, pero en un estadio muy, o sea, parece, entre lo maligno parece bonito. Exactamente, sí, exactamente, esa es la clave. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que estas son las dos presentaciones que podría hacer. O sea, si nosotros miramos esta imagen de la izquierda, que fue una imagen que probablemente fue la que o sea, una imagen parecida me habrá salido en mi examen, porque me acuerdo que me recontra confundí, me parecía así, re lipoma. O sea, me parecía lipoma, pero no era, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es que normalmente tiene, como les dije, diferentes presentaciones. O sea, podemos tener el liposarcoma que es convencional, o sea, el bien diferenciado. Podríamos tener el bixoide y el pleomorfo, ¿sí? Que son las tres clasificaciones de los tipos de liposarcoma, ¿sí? Y normalmente el liposarcoma bien diferenciado, normalmente vamos a tener dispersos entre tejidos adiposos normales, vamos a tener estas celulitas anormales, ¿sí? Fíjense, estos adipocitos chiquititos, acuérdense que si nosotros miramos algo normal, o sea, les voy a mostrar otra vez el normal. Fíjense que en el normal tenían el tamaño regular, o sea, casi todos tenían el mismo tamaño, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se vuelve patológico? Puede presentarse así, con mucha celularidad y todo lo demás, y estos chiquititos invaden, parecen los núcleos, podría presentarse de esta manera, ¿sí? Que tiene adipocitos que parecen medio normalitos, ¿sí? Que son bien diferenciados, pero acuérdense que estos vendrían a ser los adipocitos que son malignos, ¿sí? Entonces, estos van a ser la clave. ¿Sí? ¿Puedes poner otra vez en el anterior y decirme qué es? Porque me colgué y no entendí nada. En este, Sí, ¿qué era este? sí, esto era un liposarcoma, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta, o sea, lo que nos podría ayudar a marcar en esta imagen es el hecho de que nosotros miramos acá que tenemos tejido adiposo, ¿sí? En esta zona tejido adiposo normal y en esta zona falta el tejido adiposo. O sea que probablemente esto sería la proliferación de esta zona que falta, ¿sí? Obviamente lo confirmamos con la micro, ¿sí? Pero una de las cosas que nos ayuda es el hecho que sea o sea, por debajo de la piel, ¿sí? Está por debajo de la piel, entonces podemos pensar de que esto es más originado del tejido adiposo. ¿Se entiende? Gracias. Dale. Después, entonces, otra forma de presentación también es que se presente tejido adiposo entre tejido fibroso, que es otra presentación, otras variantes que podría presentarse de lo que sería el liposarcoma, ¿sí? Siempre que nosotros veamos tejido adiposo normal, que tenga una distribución normal, que todos sean igualitos, entonces siempre acá vamos a pensar en un lipoma, ¿sí? Y todas las diferentes variedades de tejido adiposo en todas las presentaciones, entonces va a ser un liposarcoma. ¿Está bien? Porque
en esta imagen, por ejemplo, es un liposarcoma, creo que se llama, o sea, la variante era una mixoide, que se ve que sería todo esto, tipo de gran tamaño, pero en la mixoide lo que nosotros vamos a ver es bastante matriz extracelular en el medio, o sea, sería como tejido adiposo parecido a este, tejido adiposo en medio de tejido conjuntivo, cosa que no es normal, ¿sí? No hay un tejido un tejido normal en el que nosotros encontremos de esta manera, ¿sí? Entonces, mirando estas dos imágenes, entonces, esta sería una variante mixoide. Y la pleomórfica es la más fácil, donde nosotros vamos a ver células anaplásicas, o sea, vamos a ver células de diferentes tamaños, vamos a ver inclusive tejidos, células adiposas, que inclusive no forman esas gotitas de lípidos, ¿sí? Inclusive son células que son más rosaditas, o sea, fíjense que acá serían estos serían los adipocitos pleomórficos, ¿sí? Entonces son más rosaditos inclusive, no es que se parecen. Fíjense que esta, por ejemplo, a ver, les muestro, estas, por ejemplo, vendrían a ser las características del primerito que les había mostrado, que eran muchos adipocitos chiquititos que le invaden todos a los núcleos, ¿sí? Estas serían las presentaciones clásicas, ¿sí? Pero atiendan que aparece también esta variedad pleomórfica en la que los tejidos adiposos no acumulan lípidos, sino que son más rosaditos, como en estos casos, ¿sí? Entonces, como concepto general, si ven tejido adiposo normal, es lipoma. Y todas las variedades que puedan llegar a ver, si tienen tejido conjuntivo, se le llama mixoide. Si tiene algunas células diferentes, se le llama pleomórfico. Y si las convencionales o las normales, el liposarcoma bien diferenciado, mete ciertos tejidos, o sea, ciertos adipocitos normales dentro de lo anormal, ¿sí? Entonces, eso es lo que sí tienen que tener como concepto, ¿sí? Luego pasamos a lo que sería el de origen fibroso, ¿sí? Tenemos la fascitis nodular y la fibromatosis, ¿sí? Entonces, la fascitis nodular, o sea, para que tengan como concepto grande, así, grande, como les dije, lipoma, ven tejido adiposo normal, el liposarcoma, ven tejido adiposo anormal, ¿sí? En los tumores fibrosos, al mirar a simple vista, para que puedan marcar así, tipo, al menos dudar del diagnóstico, miren nomás, la fascitis nodular es más parecido a tejido conjuntivo laxo, ¿sí? Y la fibromatosis, ¿a qué más le recuerda? Muscular, parece. Podría ser más parecido a un músculo liso o más a un tejido conjuntivo Denso. denso, ¿sí? Entonces, para que tengan así como un concepto así re grande, o sea, re mal está comparar con eso, pero, o sea, re asesinato por ahí en la anatomía patológica, pero para que tengan así como concepto grande y poder definir, miren que la fascitis nodular se parece más a tejido conjuntivo laxo y la fibromatosis se parece más a un tejido conjuntivo denso, ¿sí? Entonces, eso es a grandes rasgos, ¿sí? Entonces, la fibromatosis nodular, la fascitis nodular es, entonces, la primera que estuvimos describiendo, que básicamente se presenta como un nódulo, una sobrelevación en el tejido, o sea, en partes blandas, que se corresponde a una patología que normalmente se ve más en pacientes jóvenes, se ve más en la parte palmar del antebrazo, tórax y espalda, que son las ubicaciones normales, ¿sí? Y básicamente en la microscopía lo que tengo que buscar, como les dije, es algo que se parezca más a un tejido conjuntivo laxo, ¿sí? Se ve una hipercelularidad, pero en general las células son más fusiformes, parecidas a fibroblastos, y la matriz es bastante laxa, ¿sí? Entonces eso sí o sí quiero que miren. ¿Y qué pasa en la fibromatosis? A simple vista luego parece que es tejido conjuntivo denso, ¿sí? ¿Se entiende esa diferencia visual así rápida? Sí. ¿Sí? Entonces, eso quiero que miren, entonces va a ser la fascitis nodular, entonces va a ser tejido conjuntivo laxo, la fibromatosis va a ser más tejido conjuntivo denso, ¿sí? Entonces, la fibromatosis va a ser la fibroblastos que están diferenciados. Normalmente la vamos a en el caso de las fibroblastos, sí, eso es una cosa importante que se le puede hablar. Y lo que tienen que tener en cuenta es que siempre vamos a tratar de dividir en dos caminos, ¿sí? Puede ser una fibromatosis superficial y una fibromatosis profunda. ¿Cuál es la sinonimia? Una fibromatosis profunda
fenómenos superficiales son localizados, o sea, se presentan en el lugar principal, se presentan en la palmar, la plantar y la línea, ¿sí? Entonces, en esos dos lugares normalmente se presentan como fenómenos superficiales, entonces eso por ejemplo nos ayudaría muchísimo en la macro, que si nos montamos una mano y FN, entonces en ese caso nosotros estamos pensando en una fenómeno superficial. Sí, en el caso de una fenómeno profunda, se llaman adolescentes, o sea, entre el adolescente y los 30 años, entonces sí tenemos una variedad. Una fibrosis variable en las diferentes lugares, ¿sí? Que puede ser extraabdominal, puede ser abdominal, puede ser intraabdominal, puede ser la pelvis, puede ser ese interior que se llama síndrome de Gard, ¿sí? Entonces, todas las variedades de tumores son blanquecinos, ¿sí? Que encontramos asociados a alguna víscera, entonces vamos a pensar más fenómenos profundo. En la micro ambos son parecidos, o sea, en ambos vamos a verlo de la misma manera, ¿sí? Vamos a ver parecido a un tejido vivo, ¿sí? En ambos casos. Ya sea la superficial o la profunda, siempre la ubicación va a ser la diferencia. Atienden que la superficial ya la atienden de lugares más y las profundas están en los demás lugares, ¿sí? Entonces, por eso se llega a ver de la fibrosis, entonces atienden la ubicación. Después tenemos el esquelético, con el esquelético tenemos el radiosarcoma que se da en pacientes en niños y adolescentes, y lo que me parece es súper bien es las variedades, ¿sí? Que son el embrionario del ectomorfo, porque eso nos lleva a hablar, ¿sí? Las diferentes variedades, ¿sí? El embrionario es el más común, ¿sí? El bosque de donde se produce el mucosa justamente de le puso la clase la vagina es un ejemplo donde produce la radiosarcoma embrionario específicamente del tipo huevo, sí, pero tiene que tener un concepto en otros lugares, eso suele formar en las faringes, que se suele formar en el dedo, en la vagina y también en la vejiga, sí. Entonces estos cuatro lugares existe la variedad opioide que específicamente es lo que sería la nasofaringe, el oleoducto, la vejiga y la vagina. ¿Sí? Entonces en esos cuatro lugares se produce la variedad opioide del embrionario, que es la más común. ¿Sí? Después tenemos la variedad morfórica. ¿Sí? Entonces esto es lo que quiero que vean cómo se presenta. Entonces el embrionario, básicamente el embrionario o veo, o sea, hay mejor. Lo que veo van a ser células azules, ¿sí? Van a ser células indiferenciadas, rabioblastos, indiferenciados, básicamente es un conglomerado de células azules, ¿sí? Se diferencia de lo demás que estuvimos estudiando anteriormente. Recuerden, el limosarcoma era el que es el limosarcoma se parecía al tejido adiposo. Lo que sería el fibroso se parece al tejido vivo y el embrionario básicamente se parece a nada, ¿sí? El se parece al glóbulo materno, ¿sí? Entonces, la variedad es preguntable, ¿sí? Es la más común, pero es la preguntable. Las variedades son súper preguntables. El volvoide de la vieja que hablaba en la clase, que se ve la variedad tiene la forma de cubo anteriormente, por eso se le llama mano, ¿sí? El anular, creo que entiendo, porque nosotros llevamos a salir eso, pero no se le salió el sí. Y lo que no se nos salió con respecto al anular es que se forman estas ramas de tejido adiposo y estas células morales se pegan, como que se están pegando a la sería el tejido que forma, ¿sí? Entonces se forman como si fueran alveolos,
Sí, sí, estas se pegan a las paredes del alveolo, sí, sí. Entonces, fíjense que el tejido conjuntivo alrededor parece que se está pegando al tejido conjuntivo, sí, sí. Entonces, eso es lo que hay que mirar, la variedad alveolar. Tejido conjuntivo que va dividiendo formando ramitas. Entonces, esto es el bando alveolar. El bando antromórfico es la más fácil porque vemos la marca, sí, sí. Entonces, para que tengan concepto general en los radios del sarcoma, cómo voy a hacer para diferenciar. Fíjense, se les puede aparecer de esta manera, de esta manera, como un conglomerado de células azules nada más, que es súper diferente a todo lo demás que estoy muy admirando. Si una conglomerado de células azules, se lo primero para aparecer en un radio láser como un conglomerado. Fíjense acá, que se ve acá, que son estas cosas que están acá. La enunciación. Entonces, esa enunciación va a ayudar a pensar de que eso es el origen molecular. ¿Sí? Entonces, esto sería las dos indiferencias. Entonces, esta es la variante más embrionaria. Como les dije, la alveolar, el tejido medio parece que forman alveolitos y que se forma que las están pegadas a la pared. ¿Sí? Como el si acá lo vemos el medio parece que se están pegados a la pared. Sí, el biomorfismo es más fácil por el hecho de que presentan un biomorfismo marcado, una variedad de tamaño. Los núcleos tienen variedad de presentaciones, entonces esto es más biomorfismo. Y justamente esto es lo que les había dicho acerca de la biogenética de la dinamia marcadores más clásicos de lo que serían el radiosarcoma, ¿sí? Desde la biogenética son marcadores clásicos del radiosarcoma. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Sí. Entonces, este tema en serio es súper bueno que la profe. Esto es hasta ahora. Sí. Entonces, vemos los modos tienen muy religioso. Sí, que puede ser de forma de ley o en forma de ley de sarcoma. A simple, mirando tanto imagen a simple vista, que es lo que vamos a mostrar, vamos a decir que el idioma parece ser el muscular liso normal, ¿sí? Y el sarcoma tiene la particularidad de mayor grande y en las figuras ortodónticas. Entonces, eso le va a dar un aspecto de malignidad en el caso de los leones sarcomas, ¿sí? Entonces, eso va a marcar. El idioma no se va a hacer el legido de gliso femenino. Puede llegar a medir entre 1 a 12 centímetros. ¿Sí? Entonces, fíjense, si nosotros miramos la macro, pero solamente la macro, es muy difícil si nosotros vamos a decir, esto es idioma más bien así, se lee todos los demás memores. Es muy complicado que miremos y decimos una está resaltado en la imagen, decir que el idioma es medio rarísimo ahora. Pero decir que esto es lo más difícil si no tenemos la zona de origen, ¿sí? Si nosotros veíamos estas tasas entre hombres, estábamos seguros de que el idioma, pero creo que pasa, nosotros siempre tenemos que mirar en la gráfica. Lo que siempre hay que tener clave es que bien las gráficas, ¿sí? Si nosotros vemos un músculo liso normal con un aspecto un poco más armonizado, entonces pensamos más en un leyo mío, ¿sí? Fíjense bien, en general puede llegar a aparecer ciertas imágenes o cierto grado de pie, ¿sí? Pero en general, son las cosas que tienen que entender súper bien, que en general, dentro del campo, se ven que los son normales, ¿sí? Vamos a ver en el sarcoma, vamos a ver que los núcleos en su mayoría son diferentes, ¿sí? No es que se parecen entre todos, sino que al ver figuras entonces yo voy a comenzar luego a dudar de lo que es el sarcoma, ¿sí? Entonces vamos a mirar en las imágenes, fíjense que nosotros tenemos figuras ortodóxicas que nos hacen decir que eso es el sarcoma, ¿sí? Entonces, si nos fijamos acá, la propiedad son bastante grandes. ¿Sí? Acá, por ejemplo, vemos ciertas retracciones que probablemente hubo hemorragia acá.
que una característica, y esto, por ejemplo, corresponde a un medio sarcoma de un vaso sanguíneo, ¿sí? Que es lo que controla la clase, que era esta. Sí, entonces tengan en cuenta esta imagen por si se les llega a preguntar. Entonces, fíjense que el ectomorfismo en general siempre tengan en cuenta que algunos son todavía músculo liso normal, pero algunos tienen algunas variaciones con respecto a los clonos. ¿Sí? Y por último, lo último que les voy a echar el origen, que es el origen incierto. Esto es muy poco probable, pero igual le voy a marcar. En la lo que significa que van a tener dos componentes. Sí, van a tener los componentes, el componente de biofísico, y van a tener también salsa. Sí, se llama sinoviales, porque obviamente se encontró más hacia las articulaciones, pero también que el único lugar donde nosotros vamos a encontrar tejido conjuntivo, o sea, sería para la parte fibrosa, pero también la estructura pseudoglandular es el sinovial. Sí, entonces la cosa que tengo que mirar en la para estar seguro de que es un sarcoma sinovial, entonces siempre tengo que ver un componente pseudoglandular, o sea, a grandes rasgos, comparando con lo que nosotros habíamos aprendido todo el año, con qué tipo de cáncer esto va a asociar. Si nosotros miramos la de la herida, vamos a decir, ¿cuál era el formaba la glándula? El adenocarcinoma. O sea que básicamente si ven una imagen que se les recuerda a un adenocarcinoma, entonces van a pensar sarcoma sinovial como primera opción. Sí, entonces haciéndolo un poquito más simple. Sí, si esto me parece un adenocarcinoma, parece forma glandular, entonces voy a pensar en sinovial. Sí, y encima aprovechando que todo, al menos en este parcial no va a haber adenocarcinoma, ninguna patología. Entonces, si ven nivel glandular, se piensa en algo sinovial. Sí. Entonces, el sarcoma pleomórfico es súper probable, porque todo lo que nosotros empezar y tiene un alto grado de atypia, entonces es elemento dentro de concepto. Entonces, como le explico, entonces, les muestro en la clase que es un sarcoma pleomórfico. Teóricamente son células poligonales fusiformes anaplasadas, o sea que básicamente van a ser células malignas, así con características malignas que no se pueden en sí clasificar dentro de los tumores, de los otros tumores. ¿Sí? Entonces, eso para que un concepto general, eso es muy poco probable que se les pregunta cómo se llama el tienen que saber bien de qué mira que está acá. Sí, es que en serio, que les puse la prueba anterior, algo así que más bien tienen que hacer serio, saber cuáles son benignos y cuáles son malignos. ¿Se entiende? Sí, no. Sí, súper. Por eso también que no aparece, entonces lo hacemos para los demás, todos los capítulos. Está bien. Entonces, con eso terminamos los de partes blandas, al menos las cosas más importantes que quería que tengan en cuenta. ¿Hay alguna pregunta? Perdón, ¿tiene alguna pregunta de esta parte? No. Súper. Entonces, con esto terminamos el repaso de hoy. Como les dije, se le va a pasar totalmente sobre la mala física, le va a pasar de la parte de las cosas más